Muy buenos días, estudiantes. También reciban un saludo cordial de parte de la institución. En el curso de razonamiento verbal, el tema que vamos a tratar es la teoría del texto. Según la introducción, dice que el texto es un producto lingüístico e intelectual que surge frente a la necesidad de comunicarse en un determinado contexto social y cultural. Eso es cierto, estudiante, ¿no? Entonces, sobre base a esa necesidad aparece el texto y estamos teorizando. Tener en cuenta también, estudiantes, que el texto tiene un carácter comunicativo. Sabemos que el emisor produce un mensaje con una intención y en un contexto específico. También sabemos que el texto es una unidad lingüística fundamental para la interacción social. Sabemos que sus componentes se interrelacionan de modo armónico entre su título, párrafos, oraciones o contenidos, ¿no? Con un estilo que tiene una intencionalidad comunicativa. Estudiantes, los contenidos conceptuales que se hayan integrados y se exponen a través del lenguaje en un texto también es basado de experiencias que se dan en la realidad. Puede ser también no de manera fantástica o de manera real. Tomando este criterio, estudiantes, respecto a la teoría del texto, vamos a hacer o vamos a indicar qué es un texto en sí. Dice que un texto es un conjunto de palabras unidas coherentemente por conectores lógicos que forman proposiciones y párrafos que a su vez forman capítulos o libros enteros. Es un texto. Sabemos que un texto, estudiantes, puede ser un párrafo, puede ser los párrafos, pueden formar un capítulo, dos capítulos, pueden formar un libro. Y eso es un texto. Y sabemos que los textos, estudiantes, tienen una intención comunicativa que ya les he indicado y también está conformado por una estructura. Sabemos dentro de la estructura tiene el tema, tiene su título y tiene sus ideas. Si nosotros vamos a leer un texto y no podemos entender o comprender el tema, el título y las ideas, posiblemente no comprendamos también la información que nos quiere brindar el autor. O lo podemos interpretar de otra manera. ¿Qué es el tema, estudiantes, según título? ¿Qué es el tema cuando uno lee? Sabemos que el tema es el asunto global abordado en un texto. Todo lo que se habla, lo que se dice en un texto, o de qué trata, es el tema. Por ejemplo, yo estoy leyendo un texto y me hago la pregunta, ¿de qué habla el texto? ¿De qué trata? Yo puedo decir, como ejemplo, del agua. Entonces, el texto habla del agua. El tema es el agua. El agua. Como vemos, el agua no dice nada, solamente menciona, no afirma, no explica, no va a especificar. El tema no dice nada, solamente menciona de qué se está hablando. Se está hablando del agua. El título, estudiante dice que va a especificar al tema dándole nombre. O sea, al tema le va a dar nombre. ¿De qué y de quién se habla? Ya sabemos ya de quién se habla. Se habla del agua. Pero del agua, ¿de qué? Diremos que se está hablando como título del agua potable. Entonces, al agua ya le hemos dado un nombre. ¿Qué nombre? Que es potable. El agua potable. Bueno, por eso dice, no, el título va a especificar al tema dándole nombre.
¿De qué y de quién se habla? Como les vuelvo a recalcar, ¿de quién se habla? Ya sabemos que se habla del agua. Pero ¿de qué? Que es potable. Entonces el título sería el agua potable. Tanto el tema como el título no me dicen nada, solamente mencionan. Pero sí el título más o menos ya me da una noción de qué va a tratar, ¿no? La lectura. Pero el tema, nada. En ambos casos, tanto el título como el tema, estudiantes no tienen verbo. Esta oración no tiene verbo y cumple justamente de una oración nominal. Es una oración nominal que justamente carece de verbo y no expresa nada, solamente nombra. En lo que es las ideas, vamos a encontrar la idea principal y la idea secundaria. Sabemos, estudiantes, que la idea principal es la parte fundamental del texto. Si no hay idea principal, no existe el libro. ¿De qué hablaríamos? No existe. Por eso se dice que la información importante y determinante lo tiene la idea principal. En este caso, si bien es cierto, el tema y el título no dicen nada, solamente mencionan que se habla del agua, dice el otro, el agua potable, pero no te dan más información. En cambio, la idea principal sí va a afirmar o va a negar de lo que dice el tema. Afirma o niega algo de lo que dice el tema. Se atreve a afirmar o a negar. Por ejemplo, en este caso, ¿qué dice del tema? Tomando estos ejemplos. Dirá que el agua potable es beneficioso para la salud. ¿Ves? Entonces la idea principal está afirmando que el agua potable es beneficioso para la salud y esa es la idea principal. Como vemos, la idea principal afirma o niega. Pero la idea principal no te va a explicar, no te va a fundamentar, no te va a decir, demuéstramelo, a ver, dime por qué dices eso. No te lo va a decir. Solamente te va a afirmar y te va a negar. Y cuando tú le preguntas a la idea principal, ¿por qué dices que el agua potable es beneficioso para la salud? ¿Me puedes decir? La idea principal te va a decir, yo no te voy, esa no es mi función. El que te puede explicar con detalles es la idea secundaria. Yo solamente afirmo o niego, pero quien te va a dar detalles es la idea secundaria. Entonces, como vemos, la idea secundaria, estudiantes, va a explicar, va a poner ejemplos, va a fundamentar lo que está diciendo la idea principal. En este caso, lo que está diciendo que el agua potable es beneficioso para la salud, va a dar todos esos detalles. ¿Por qué dice la idea principal eso? La idea secundaria se encarga de explicar. Como vemos acá, la idea principal es de naturaleza independiente. La idea secundaria es de naturaleza dependiente. ¿Por qué? Porque si no existiera la idea principal, tampoco existiría la idea secundaria. ¿Se dan cuenta? Por eso es de naturaleza, depende de la idea principal. Entonces, según cómo explica, cómo fundamenta lo que ha dicho la idea principal, la idea secundaria puede fundamentar en una hoja, en 2 hojas, en 3 hojas, en 30 hojas, en 40 hojas, en 100 hojas, en 300 hojas. Dependiendo cómo sustenta la idea secundaria lo que ha dicho la idea principal, también será el volumen de un libro. ¿No? El volumen de un libro o de un texto. ¿No? Va a depender también. Vamos a ver un ejemplo, estudiantes, con un ejercicio.
Acá. Es un texto bastante corto para poder entender la idea. Voy a leer. Dice. El delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Este cetáceo emite silbidos ondulantes que tienen un significado específico. Además, se comunica mediante actitudes corporales y roces de su piel, que es mucho más receptiva que la humana, debido a sus sensibles terminales nerviosos. Asimismo, la frecuencia y la altura de sus saltos proporcionan información particular de sus congéneres. Estudiantes, ¿cómo yo puedo detectar el tema en un texto? Mayormente un término o una frase, cuando se repite 2 a 3 veces, ¿no? O hay una redundancia de ese mismo término o frase, entonces claramente se está hablando de ello. En este caso, se está hablando del delfín. Por ejemplo, dice, el delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Este cetáceo también hace referencia al delfín, hace una referencia al delfín. Emite silbidos ondulantes que padecen y tienen un significado específico. Además, se comunican mediante actitudes corporales. Se comunican. Esta C también hace referencia al delfín. Además, se comunica mediante actitudes corporales. Este es un pronombre incrítico que hace referencia también a este sustantivo. ¿Ves? Mediante actitudes corporales y roces de su piel, que es mucho más receptiva que la humana, debido a sus sensibles terminales nerviosos. Asimismo, la frecuencia y la altura de sus saltos proporciona información particular. Entonces, acá el tema, estudiantes, el tema, ¿no? Es los delfines. Lo puedo cambiar, lo puedo poner en plural. No puede ser el delfín, los delfines, ¿no? Porque habla de manera plural más adelante, los delfines. Ahora, ¿cuál es el título? ¿Cuál es el título? Miren acá, tener en cuenta. El título y el tema están relacionados. Quiero precisar algo. En algunos textos, hay veces el tema y el título coinciden. El tema es igual al título. Estoy diciendo, hay veces coinciden, no siempre es así. No siempre es así. Ahora, en este caso, ¿cuál es el título? Sabemos que el título justamente va a dar un nombre o va a explicar algunos detalles del tema, ¿no? En este caso, ¿qué hablamos? ¿Qué decimos de los delfines? ¿Qué decimos de los delfines? Que es un animal que tiene diferentes formas de comunicarse. En este caso, el título sería Los delfines y su comunicación. Eso sería el título del texto. ¿Y cuál sería el tema? Los delfines, porque está hablando de los delfines. Entonces, eso sería el título. Los delfines y su comunicación. Entonces, el título sería eso. Ahora, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea principal acá? La idea principal, estudiante, sería todo esto. El delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Ya le afirmó ya. O sea, la idea principal está diciendo que el delfín tiene diferentes formas de comunicarse. Ahora, ¿quién se va a encargar de explicar eso? Lo que ha dicho la idea principal. Ahí lo está diciendo. Los delfines tienen diferentes formas de comunicarse. Está afirmando así la idea principal. Pero la idea principal, como saben, no explica, solamente afirma o niega lo que dice el tema. ¿Quién se va a encargar de explicar eso? La idea secundaria. Por ejemplo, todo eso es la idea secundaria porque es la explicación, lo que ha dicho la idea principal. ¿Y cómo explica? ¿Cómo fundamenta? Por ejemplo, si está diciendo que la idea
principal está diciendo que el delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse, está afirmándose la idea principal, la idea secundaria va a empezar a explicar. Empieza a explicar. Este cetáceo emite silbidos ondulantes que padecen y tienen un significado específico. Además, mira, como fundamento, además se comunica mediante actitudes corporales. Asimismo, la frecuencia y la altura de sus saltos proporcionan. ¿Se dan cuenta cómo la idea secundaria va explicando y va fundamentando lo que ha dicho la idea principal? Entonces, todo lo que está resaltado con amarillo es la idea secundaria. Entonces, como vemos, estudiantes, según lo que fundamenta la idea secundaria, también va a ser el volumen del texto o el volumen del libro. Entonces, mayormente, cuando hablamos de la teoría del texto, estudiante, es importante tomar estos detalles para una buena comprensión. Sabemos que los textos pueden estar escritos o el autor puede escribir de manera implícita o de manera explícita. Cuando un texto está escrito de manera explícita, está claro, es entendible. Pero cuando está escrito de manera implícita, entonces hay que tratar de analizar, ¿no? Para sacar también la información. Estudiantes, acá vamos a ver un ejercicio, ¿no? Ya le he resuelto porque justamente es muy el tiempo que en las clases virtuales, ¿no? Los megas son demasiado y a veces ya no carga ya para poder enviarlo. Y según este texto que voy a leer, ¿no? De manera rápida, dice, las personas que tienden a preocuparse mucho por las cosas o que son muy perfeccionistas poseen más probabilidades de tener problemas de ansiedad. A este tipo de personas a veces les cuesta mucho aceptar los errores que podrían cometer o sacar menos de un 10. De este modo, incluso sin pretenderlo, pueden estar presionándose demasiado a sí misma. En este tipo de situaciones es fácil que aparezca la ansiedad ante los exámenes. Los estudiantes que no se han preparado bien para el examen, pero les importan los resultados, pueden obtener también este problema, este probable que experimentan ansiedad ante los exámenes. Si sabes que no te has preparado para el examen, es lógico que te preocupe sacar mala nota. Una persona puede tener la sensación de que no está preparada para hacer un examen por diversos motivos. Puede no haber estudiado lo suficiente, puede encontrarse demasiado difícil la materia o tal vez esté cansada porque no ha dormido lo suficiente la noche previa al examen. Estudiantes, como vemos en el texto, ¿cuál es el tema central? Acá se repite ansiedad. La palabra la ansiedad, también he visto que se repite 2, 3 veces la palabra ansiedad y ansiedad. Entonces, el tema justamente habla de la ansiedad. Es el tema, habla de la ansiedad. Y me dice, ¿y cuál es la idea central o la idea principal? No, la idea principal en este texto. ¿Cuál es la idea central o la idea principal? Que las personas que no, diré, las personas que se preocupan mucho tienen probabilidad de tener problemas de ansiedad. O sea, eso está afirmando la idea central. Como ustedes saben, ¿quién nos va a explicar eso? La idea secundaria, ¿no? La idea secundaria explica este detalle. Entonces, estudiante, disculpa. Entonces dice, acá hay una pregunta que indica claramente lo que justamente se está manifestando, ¿no? Dice acá, explique dos ideas en el texto. La primera idea en el texto sería las personas que buscan ser muy perfeccionistas. Es una idea también que el texto expresa. Otra idea es que las personas no aceptan su error, ¿no? Las personas no aceptan su error. Y está relacionado la primera idea con la segunda idea. Muy bien, estudiantes, hasta ahí sería la clase. El texto 2 ya lo vamos a trabajar en la hora de asesoría, ¿no?
No se olviden, ¿no? Estar en la hora exacta. Hay que trabajar también, ¿no? La tarea que está en el libro, la página 5, 6 y 7. Acá sí, estudiantes, quiero precisar e indicar lo siguiente. El libro seguramente no está compaginado, no está correlacionado, pero ustedes en el libro busquen la enumeración, las 5, las 6 y las 7 me trabajan esas páginas, ¿no? Esas páginas, porque el libro que me han entregado, no está compaginado, está el 2, después del 2 se pasa al 8, al 10, después recién viene el 3, el 4, así sucesivamente. Pero yo solamente ya los números que les estoy indicando acá, el 5, el 6 y el 7, me resuelven porque está relacionado al tema que hemos tratado. Entonces, ustedes abren su libro y buscan la página 5, la página 6 y la página 7 y me resuelven y me envían como tarea máximo hasta las 5 de la tarde. Muy bien, estudiantes, hasta ahí sería la clase. Muchas gracias. Nos estamos viendo.